amén. Bueno, muy bien, vamos a la palabra entonces en esta mañana. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 33, por favor. Mateo 13, 33. Quiero usar como tema en esta mañana un mensaje que le he titulado Influencia peligrosa. Diga, influencia peligrosa. Y es un mensaje bien interesante, un mensaje que nos va a abrir a nosotros los ojos. Es un mensaje que el propósito es que usted abra los ojos y usted pueda descubrir a la luz de las escrituras que nosotros estamos rodeados de muchas cosas. Te estoy hablando dentro del orden espiritual que ejercen o están llamadas a ejercer influencia sobre nosotros. Y en algunos aspectos son buenas influencias, en otros aspectos son malas influencias. Entonces, este pasaje que vamos a ver en Mateo capítulo 33, versículo 13, nos está hablando acerca de la levadura. Diga conmigo, la levadura. Y la levadura en la Biblia es una palabra que tiene una profundidad y que nos enseña cosas grandes, y qué bueno que la aprendamos precisamente en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo. Porque como decía Joana ahorita al principio que estaba ministrando, que la venida del Señor ya está aquí mismo. Amén. Hace 20 años atrás se decía, la venida del Señor está cerca, pero ya digo que no está cerca. Yo creo que ya estamos ya. En cualquier momento suena la trompeta. Eso es rapidito, eso va a ser inminente, como en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera la gente se va a dar cuenta, nada más sentirán la trompeta y los que se fueron, y listo. Amén. Entonces hay que estar muy preparados. Entonces Mateo capítulo 13, versículo 33 dice: otra parábola les dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Diga, todo fue leudado. Ahora bien, présteme atención, porque básicamente, escúcheme esto, lo que el Señor está enseñando a través de esta parábola es acerca de la mezcla de doctrinas. De eso se trata esta enseñanza. La mezcla de doctrinas en el reino de los cielos. O sea que cuando Jesús habla acerca de la parábola de la levadura, nos está haciendo referencia exactamente a lo que es la mezcla de doctrinas. Por eso le dije, tiene que ver mucho con este tiempo, porque en estos últimos días se ha proliferado mucho lo que ha sido la predicación de doctrinas, la predicación de mensajes. Se ha levantado muchas personas, óyeme bien, haciéndose llamar enviados de Dios para traer doctrinas y enseñanza, que lo que está produciendo es confusión en la vida de los muchos creyentes. De hecho, si usted mira, hay una palabra profética para este tiempo que es más advertencia para la iglesia, porque dice que en los futuros días, en los postreros días, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos pastores, falsos profetas, con falsas doctrinas, y con esa falsas doctrinas van a terminar confundiendo a muchos de los escogidos. Entonces, la parábola levadura nos da una advertencia acerca de esto. Entonces, si nosotros miramos qué significa la levadura o a qué se refiere la levadura en la Biblia, básicamente está hablando de un tipo de pecado. Y es algo malo que causa lo que es corrupción, porque si usted se da cuenta, la levadura lo que hace es que corrompe la masa. Ahora, la levadura tiene algo dentro del orden de lo natural, un proceso de fermentación y de corrupción. Por ejemplo, cuando el panadero va a preparar el pan, uno de los elementos que usa es la levadura, ¿cierto? Y le echa un poco de levadura a la masa. ¿Y qué hace el panadero? Espera un tiempo de acuerdo al tipo de pan. Algunos esperan 1 hora, 2 horas, 3 horas, mientras la levadura hace su proceso de fermentación, hasta que toda la masa está completamente leudada. Zapatero su zapato, no, panadero su pan, ¿no? O sea, él sabe en qué momento ya la masa está completa o está toda leudada. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo con la parábola de la levadura hace referencia a la influencia que puede tener el creyente de ciertas cosas alrededor, principalmente dentro del orden de lo espiritual. Si usted mira, nosotros tenemos la tendencia a ser más
más naturales que espirituales por nuestra propia naturaleza. Por eso, cuando nosotros nacimos de nuevo, una de las cosas que Dios hace o que Dios espera es que seamos más sensibles a las cosas espirituales, para que podamos discernir que no solamente somos influenciados por el mundo natural, sino que hay un mundo que no se ve, que es el mundo espiritual, y que ejerce una fuerte influencia sobre nosotros. Amén. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? A través de las enseñanzas, a través de doctrinas y todas esas cosas. Entonces, básicamente la parábola de la levadura hace referencia a la influencia en el creyente. Está hablando con nosotros los creyentes. Entonces, en las escrituras, la levadura siempre es un tipo de maldad. Óigame bien, de maldad. Por ejemplo, veamos a ver un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que es la primera vez que se menciona la palabra levadura, cuando estaba en Egipto, una de las cosas que Dios le dice al pueblo de Israel es: eliminen toda la levadura de sus casas, saquen toda la levadura que está en su casa. Miren lo que dice Éxodo 12:15. Entonces, acuérdense, para contextualizar un poco, ya habían hecho la Pascua, ya se había dado la última plaga, estaban a punto de salir de la tierra prometida, de Egipto hacia la tierra prometida. Ya habían sacrificado el cordero, y después de comer lo que era la Pascua, ellos entraban en 7 días para comer panes sin levaduras. Entonces, Él les dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, mira lo que dice, que no haya levadura en vuestras casas. Levante su mano y diga: a partir de hoy no va a haber levadura ni en mi casa ni en mi familia. Yo quiero que tú le prediques al que está a tu lado: hay que sacar la levadura de nuestras casas. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo: porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado en Israel. Y así lo entendieron ellos. ¿Qué fue lo que hicieron esa vez? Sacaron todo lo que tenía que ver con la levadura. Recuerde que en ese tiempo no compraban el pan en panadería, ellos mismos fabricaban el pan, ellos mismos hacían su comidita, y resulta que sacaron todo lo que tenía que ver con leudado. Si habían hecho pan ayer, leudado, todo eso lo sacaron. Todo lo que concerniente a la levadura lo habían sacado de sus casas. Así lo hicieron. Ahora bien, ¿qué nos está hablando la levadura aquí? Nos está hablando del pecado. Amén. Y eso no me voy a detener a hablar de eso, porque usted y yo sabemos que si nosotros estamos caminando con el Señor, nosotros tenemos que vivir ausentes del pecado. ¿Sí o no? Tenemos que sacar el pecado. ¿Sí o no? Amén, sí o amén, no. Pero dígame amén. Aleluya. Tenemos que sacar el pecado. No podemos vivir en pecado. Así no te lo puedo explicar más claro. No podemos vivir en pecado. El pecado no compagina con los cristianos. El pecado por allá y nosotros por acá. Amén. El pecado fuera de mi casa, el pecado fuera de mi matrimonio, el pecado fuera de mi relación en el noviazgo, el pecado fuera de mis amistades, el pecado fuera del colegio, el pecado fuera de la universidad, el pecado por allá y yo por acá. Amén, sí o amén, no. Así es como funciona. Gloria a Dios por esos amenes. Muy bien, pero continuemos. Ahora bien, ¿por qué les está diciendo eso y por qué tenía que ver con el pecado? Claro, póngase a pensar. Fueron 400 años. Sí, creo que fueron 400 años que ellos duraron en Egipto. Y en esos 400 años ellos estaban acostumbrados a ver la idolatría y el paganismo que los egipcios tenían. ¿Sabía usted que los egipcios tenían más de 4,000 dioses? Para que sepa usted, tenían más de 4,000 dioses. Y no solamente eso, sino que ellos estaban acostumbrados también a ver todo el pecado, porque ustedes saben que en ese tiempo Egipto era una potencia mundial. Tenía las mejores universidades del mundo. Estaba Egipto en todo su apogeo. En la época de oro de Egipto era en el tiempo de la tierra prometida. En el tiempo en que ellos salieron, claro, estaban acostumbrados a ver, venían con unas costumbres en cuanto a lo que era la idolatría, en cuanto a lo que era el paganismo y en cuanto a lo que eran los pecados. Entonces lo que Dios le está diciendo es: listo, a partir de ahora yo los voy a sacar de aquí para darles algo mejor. Entonces, si ustedes van a salir de aquí, aquí me dejan todo lo que es en el mundo, todo lo que es de Egipto, todo lo que es de pecado, todo lo que tiene que ver con eso, porque yo lo necesito a ustedes santos. ¿Me hice entender? Por eso es que allí en ese texto está hablando acerca de ¿qué? Del pecado. Ahora bien, eso nos recuerda a nosotros que los que hemos sido redimidos por la sangre, ¿cuántos han sido redimidos por la sangre? Por la sangre de Cristo fuimos liberados, fuimos salvados, fuimos comprados, pagaron un precio muy alto. Nosotros necesitamos dejar atrás el pecado y el mundo. ¿Sí o no? Gracias por tu entusiasmo.
Ahora, le voy a decir algo bien chévere. Miren lo que él le dice: cualquiera que comiera el pan con levadura sería cortado. La palabra cortar, algunos piensan, les venía el juicio y los mataba, aleluya, y la tierra se... Cálmate, eso no tiene que ver ahí nada con eso. La palabra cortar significa sencillamente que iban a ser expulsados. Eran sacados del pueblo, eran sacados de la comunidad. Pero en este tiempo la palabra para nosotros, es decir, que cuando un creyente, óyeme bien, anda en pecado, ¿qué sucede? El mismo pecado lo aparta, lo excluye de las bendiciones que Dios tiene ahora que ha sido redimido. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces decimos, ay, baby, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? Entonces, revisémonos primero esa área. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que revisarnos esa área, porque puede ser de pronto hay una barrera allí. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les enseñé acerca de la buena tierra? ¿Qué les dije? El problema no es Dios, el problema no es la palabra, incluso el problema tampoco es el diablo. El problema no es ni siquiera es el diablo, porque ya el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Le quitaron poder, le quitaron autoridad. Lo que tú estás viendo el diablo hoy es un diablo que ha sido vencido, una persona que ya está vencida, que está dando pataletas de abajo, que está arrastrando al primero que le dé papaya, se lo lleva para el infierno. Pero realmente él está debajo de los pies de la iglesia y nosotros tenemos ahora la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es del corazón del hombre. Que eso fue lo que enseñé la semana pasada con la buena tierra. Que la semilla, el corazón del hombre, el corazón suyo, es como una excelente tierra, una tierra fértil, que cualquier semilla buena o cualquier semilla mala que cae va a dar su fruto. Todo lo que usted le siembra a su corazón, sea bueno o sea malo, va a dar su fruto. ¿Me hago entender? Entonces el problema no es externo, el problema es ¿cómo? Es interno. Entonces a veces nosotros hay cosas que dejamos de percibir precisamente por eso, porque hay un problema. ¿Dónde? Hay un problema ¿dónde? Diga interno. Diga interno. Ahora bien, entonces nosotros estamos ¿qué? Bendecidos. Diga, yo estoy bendecido. Mire, no deje que nada ni nadie le dañe la bendición de su casa y su bendición. Amén. Muy bien. Ahora, mire lo que dice el texto. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora, ¿por qué una mujer? Si la mujer siempre son las mujeres. No. ¿Por qué una mujer? Porque la mujer tiene la capacidad de influenciar más que el hombre. ¿Sí o no, amadas? No, de verdad, y no es nada malo. No es nada malo. La mujer puede hacer cambiar un hombre. Yo he visto muchas mujeres que están en hombres que están en una posición y la mujer llega, los tratan bien, con cariño, con amor. Les saben dar la vuelta y el hombre termina convencido, ¿sí o no? Aquí me dicen, así es. Así es. No, ese es bueno, ese es bueno. Esa es una virtud buena que tienen las mujeres, y cuando es canalizada para lo bueno, siempre conduce a lo bueno. Usted no ha escuchado decir esto que dice: detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Yo no creo eso. Porque yo no creo eso. Yo no creo que detrás de un hombre hay una buena mujer. Yo creo que al lado de un buen hombre hay una gran mujer, porque la mujer no fue hecha para estar atrás, sino para estar al lado del hombre. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que el problema es del corazón del hombre. Ya te estaba pensando mal del pastor. Ahí está el pastor machista. Levante su mano al cielo y le diga conmigo: yo me arrepiento por haber juzgado al pastor en mi corazón. Da cuenta que les estoy defendiendo, hermano. Pasa que ustedes no se dejan defender a veces. Ustedes son bendecidas. Amén. Y más si son extraordinarias. Y ahora favorecida, porque 2022 es favorecimiento para ustedes. Ahora, ¿por qué una mujer? Porque es que la mujer tiene la capacidad de influenciar, de influir mucho. Ahora bien, si tú miras el texto, dice: fue una mujer la que puso la levadura en la masa. Ahora, esa mujer sería la misma que hace referencia a Apocalipsis 17. Porque cuando venga la tribulación y gran tribulación, no solamente se va a levantar el anticristo, sino que paralelo a él hay alguien que va a hacer un trabajo. El anticristo va a influenciar en la parte política, pero va a haber una influencia en la parte religiosa. Y en Apocalipsis 17 lo muestra como una mujer que está parada sobre una gran bestia.
Y eso está hablando del poder de influencia que va a tener la religión en ese tiempo. Y que se va a hablar de una sola religión a nivel mundial, que hoy algunos lo llaman el ecumenismo. No importa, tú puedes pertenecer a lo que sea, pero todos vamos al mismo Dios, y eso no lo dice la Biblia. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, el que nos conduce a Dios. Amén, eso está claro. Si no le queda claro, venga discipulado. Lo que yo trato de decirle a usted es que está hablando porque esa mujer allí no es literalmente una mujer, sino el poder que ejerce una religión para influenciar. ¿Me hice entender? Ahora bien, entonces, está hablando de que de una religión falsa, de una doctrina falsa acerca de Dios, y eso es lo que estamos viendo hoy en tiempo. Hoy estamos viendo destellos de una falsa religión, de una falsa doctrina, hablando acerca de Dios, hablando de la salvación, hablando acerca de Jesús, que están distorsionando la verdadera predicación de la palabra. Aló. Están distorsionando, desviando a los creyentes de la sana doctrina y de la verdad de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Y principalmente a los creyentes modernos que les encanta estar escuchando mensajes por internet. Y los tienen locos, tirando piedra, porque tienen una mezcla de doctrina y de enseñanza, porque no se conforman con lo que les enseña su pastor, sino que tienen que escuchar a otros que no saben de dónde fueron formados, quién los formó, quién los levantó, quién les enseñó eso, y están Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Esa es la levadura que les estoy hablando a ustedes en esta mañana. Amén. Muy bien, miren lo que dice Apocalipsis 2:20. El Señor amonesta a una iglesia, la iglesia de Tiatira, porque dejaron entrar a esta mujer. Recuerde que mujer allí no es literalmente una mujer. Amén. Ahora miren lo que dice. Dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Ahí está el peligro. La palabra clave de ese texto está allí. Ese es el centro. Diga, tolerancia. Mire lo que le está diciendo ahí. Mire lo que está diciendo. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti. ¿Qué eran las pocas cosas que tenía? La tolerancia, porque toleras que esa mujer, esa influencia, Jezabel. Ahora, ¿por qué Jezabel? Porque resulta que hay lo que se conoce como el espíritu de Jezabel, ¿no? El espíritu de Jezabel sencillamente es una manifestación espiritual que ejerce influencia en ciertas iglesias donde se levantan creyentes para oponerse, para perseguir a lo que son los hombres de Dios, en este caso el pastor. En algunos casos los seducen para que caigan en pecado, otras cosas levantan persecución, como lo hizo Jezabel en el Antiguo Testamento. Jezabel es una mujer que aparece en el primer libro de Reyes, exactamente en el periodo de influencia del profeta Elías, donde se levantó y empezó a perseguir al profeta Elías. Entonces, esta mujer tenía otra característica. Era una sacerdotisa, era la sacerdotisa de un dios pagano, de donde ella venía, porque ella venía de una nación pagana. Y lo que hace es que manipuló a su esposo. Por eso la influencia de la mujer, la influencia que puede ejercer la mujer en un hombre depende del corazón de ella. Porque si su corazón es bueno, lo influencia para cosas buenas. Pero si su corazón es malo, lo va a influenciar para cosas malas. Amén. Entonces, esta mujer, Jezabel, lo que hace es que influencia a Acab a la idolatría y a desviarlo de Dios, y lo sacó del propósito de Dios. ¿Me hice entender? Entonces, él está diciendo a esta mujer, Jezabel, que se dice, miren lo que dice, profetiza, ¿cierto? Una falsa profeta que enseña una falsa doctrina y que seduce. O sea, que influye en el pecado. ¿A quién? A mis siervos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los siervos? Levante su mano y diga, el siervo soy yo. No son los servidores. Que influye que a mis siervos, ojo, a toda la congregación, a que a fornicar. La palabra fornicar quiere decir tener intimidad con otros dioses, o tener intimidad con otras cosas. Esa es la palabra fornicación. Lo que te lo estoy hablando del plano espiritual. Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, a hacer cosas que están fuera del contexto y de la voluntad de Dios para la vida del creyente. Amén.
Hoy le estoy enseñando. ¿Cuántos están recibiendo? Entonces, la influencia de esta mujer en la iglesia los desvió del propósito de Dios, los llevó a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, a falsas profecías que estaban seduciendo a los creyentes a pecar y a vivir una vida mezclada entre el cristianismo y el pecado, y el cristianismo y el mundo. Y ahí es donde está el peligro. ¿Cuál es el peligro, mis hijos? Préstenme atención. Son las mezclas. El peligro son las mezclas. Cuando tenemos una mezcla de cristianismo y a la vez estamos en pecado. Cuando tenemos una mezcla de cristianismo, pero a la vez nosotros simpatizamos con el mundo. Mira, yo hace unos años escuché, eso lo compartí con mi esposa ayer, hablando un poco del tema. Hace muchos años, te estoy hablando más de 10 años, escuché a un creyente que decía esto: la verdad es que yo sé que nosotros estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pero yo también tengo mi inclinación legalista. Yo tengo un poquito de ambas. Eso suena muy atractivo, suena muy bueno, pero en la práctica eso es peligrosísimo. Porque o somos legalistas o somos de la gracia. O somos de la ley o somos de la gracia. Y yo me voy para la gracia. Porque en la gracia hay más libertad. Tengo más responsabilidad. Tengo un llamado a ser más responsable ahora de Dios, pero no estoy tan condenado como en la ley. ¿Me está recibiendo? Y aquí tengo libertad en la gracia, no para hacer lo que yo quiera, porque es una levadura que le voy a hablar ahorita más tarde, pero sí para vivir para Dios. Ahora, ¿cuál era el problema? Como le dije, el problema era que ellos toleraban. ¿Me está recibiendo? Y la palabra tolerar significa soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo, cuando es usted quien tiene la autoridad para poner el freno. Por ejemplo, hoy se habla de tolerancia, ¿cierto? Y la tolerancia es buena, pero tiene su límite. ¿Por qué es buena? Porque cuando nosotros somos encaminados a la tolerancia, nosotros podemos evitar confrontaciones, conflictos, peleas y todo lo demás. Y no nos agarramos de cualquier cosita para nosotros entrar en contienda con otra persona, ¿cierto? O sea que la tolerancia hasta cierto punto es buena, pero la tolerancia tiene un límite. Porque cuando yo veo que lo que está viniendo contra mi vida insiste y está afectando mi vida espiritual, ahí es donde tengo que tomar yo la autoridad y ponerle el freno. Nada más 3 amenes. Oye, le hago una pregunta a usted. ¿Usted dejaría que su familia fuera perjudicada? ¿Que alguien entrara a su casa a hacerle daño a su esposa y a sus hijos? No. ¿Qué haría usted? Ese era el problema de la iglesia. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Que como nos parece inocente, como tiene cierto maquillaje, porque tiene cierto matiz, porque lo dijo fulano de tal, entonces ¿qué sucede? Hay una enseñanza allí infiltrada, hay una doctrina allí infiltrada y no nos damos cuenta y nos han leudado. Nos metieron la levadura. ¿Y qué pasa? Que la levadura no se nota enseguida, sino que en su tiempo, amén, ¿qué sucede? Comienza a dar ¿qué? Su resultado. Cuando quieres darte cuenta, te soplaste. Amén. Y al final le voy a decir cómo sacamos la levadura. ¿Me está recibiendo? Entonces, cuando yo entiendo, por lo menos en mi casa, cuando yo veo que mi hija, por ejemplo, Camila, que es la que está más grandecita, me viene con un cuento, con una historia que está fuera de contexto dentro de lo que yo más o menos, lo que nosotros le hemos enseñado, al orden de la palabra, yo enseguida la siento y le pongo el freno. Tú sabes que la Biblia dice esto, dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque yo no quiero que a mi hija en esta edad me le siembren una levadura. Porque ahora no se va a ver, pero cuando llega grande ya está leudada, ya no puedo hacer nada. ¿Me hago entender? Y más en este tiempo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque el diablo es bueno para poner levadura sutilmente en la vida de los creyentes. Entonces, ¿somos o no somos? Somos, ¿sí o no? Ahora, si usted mira la vida de Jesús, lo va a llevar Antiguo Testamento, Evangelios y Nuevo Testamento, para que vea que Dios habla lo mismo. En la vida de Jesús, Él usó el tema de la levadura en un sentido malo y también en un sentido bueno. Mateo 16:6, mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo: mirad
guardaos. La palabra allí en una sola palabrita dice cuídense. ¿De quién? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿por qué Jesús les está diciendo eso? O sea, básicamente lo que Él les está diciendo es, les está advirtiendo de esa peligrosa influencia que había en ese tiempo. Cuando Jesús llegó, encontró que la nación de Israel estaba en una crisis religiosa. Se habían formado las famosas sectas o los famosos grupos extremos. ¿Quiénes eran? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, y había una cantidad de grupitos por allí que no estaban dentro del orden establecido por Dios, que eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Igualitico lo estamos viendo en este tiempo. Entonces, resulta que cuando Jesús les comienza a hablar acerca de la levadura, ellos dijeron, anda, el Señor nos está regañando porque se nos olvidó traer pan. Si tú miras el contexto, ellos salieron a buscar comida y se vinieron sin el pan. Entonces Jesús les responde, ¿cómo que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, versículo 12, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿De qué nos tenemos que guardar? ¿De qué tenemos que guardar? De la enseñanza. Entonces, a veces oímos mucho, pero no filtramos. Ahí está el error. Oímos mucho, pero ¿no qué? No filtramos. Hace unos años escuché a un predicador muy reconocido, omito el nombre por respeto, porque nunca utilizó el altar para hablar mal de nadie. Pero sí no me gustó la doctrina, porque él enseñaba, y le enseñaba a la iglesia que estaba ataqueada, decía que en el tema de la salvación el Señor puso el 50% y nosotros pusimos el 50%. Y si usted mira la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Y la gente gritó amén. No, en el tema de la salvación no fue miti. Dios lo hizo completo. El tema de la salvación es 100% gracia, 100% sangre, 100% muerte, 100% entrega de Jesucristo. Todo lo puso el Señor sobre la mesa. Nosotros únicamente teníamos que sentarnos y degustar lo que el Señor puso. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos estructurados en la palabra, amén, dígalo, pastor, gloria a Dios, lo creo, lo confieso, lo atrapo, lo abrazo y me voy con eso para la casa. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban? ¿Por qué Él les dice a ellos? Ojo, y aquí vamos. ¿Por qué Él les dice a ellos, cuídense la levadura de los fariseos y los saduceos? Porque resulta que los fariseos y los saduceos estaban más preocupados por su parte externa que por su corazón. Estaban más preocupados ¿por qué? Por su apariencia externa que su corazón. Por eso fue que Jesús fue duro con ellos y le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, generación de víbora. Duro, Jesús era duro con eso. ¿Me está recibiendo? Lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, hey, ¿sabes qué es lo más importante? ¿Sabes qué es lo más importante en la vida cristiana? Es cómo está nuestro corazón delante de Dios. Pero que tengamos la suficiente sinceridad, ¿no? Para reconocer cómo está nuestro corazón. Porque de eso se trata la santidad. Es que la santidad no es lo externo, es lo interno. La santidad siempre comienza de adentro hacia afuera. ¿Sí o no? Y en la medida en que yo voy santificándome cada día más, eso me lleva a mí a tener un cambio externo. ¿Cuántos me dicen amén? Era por eso que les decía. Ahora bien, hay que entender algo, porque la levadura nunca será removida de la iglesia universal. O sea, mientras la iglesia esté en la tierra, siempre va a haber levadura. Siempre va a haber la levadura. Siempre va a querer el enemigo filtrarse. Pero sí podemos remover la levadura de la iglesia local, y de mi persona, y de mi vida personal, o de mi vida familiar. O sea, sí se puede, ¿cierto? Ahora, como le dije, mientras esté la iglesia, el enemigo va a querer leudar con falsa doctrina y falsa enseñanza a lo que es la iglesia. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. Porque Pablo ataca un problema de fornicación dentro de la iglesia. Corintia era una iglesia terrible.
Una iglesia carnal. Carnal. Si usted mira la iglesia, había de todo en esa iglesia. De todo, de todo. Pero qué bonito, porque los corintios tenían algo, estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, hablaban en lengua, sucedían unos milagros poderosos. Y si tú miras, Pablo les dice algo bien bonito. Les dice: es del conocimiento que ustedes están llenos, es del conocimiento de nosotros que ustedes están llenos de fe, llenos de palabra, llenos de entendimiento, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu, y están llenos de los dones del Espíritu Santo. Ahora, pero a pesar de eso, también habían problemas internos. Entonces había un caso de fornicación dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuántos saben que la fornicación no es buena? Tres amén nada más. ¿Cuántos saben que la fornicación no es buena? La palabra fornicación es la palabra griega porneia, que no solamente fornicar es tener vida sexual o relación sexual con una persona fuera del matrimonio, sino que la palabra porneia también tiene que ver con otro tipo de problemas en el área sexual. También tiene que ver con la inmundicia, tiene que ver con la lascivia, tiene que ver con la pornografía. Entonces, yo no tengo novia, pero ves pornografía. Masturbación. ¿Sabes qué significa la palabra masturbación? Significa estar turbado más. El que practica eso anda siempre turbado. Y eso es una atadura. Se vuelven locos. Ahora bien, había un problema de fornicación en la iglesia. Entonces, hay que ver que la fornicación no es buena. Primero, que no es del agrado del Señor. Y segundo, ¿por qué no es buena? Porque eso atenta contra el templo del Espíritu Santo. Contra el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo. Y mira, y hay un temita muy delicado. Muy delicado, porque a veces lo leemos así por encima, pero no nos detallamos. Él hace una advertencia, dice: y el que atenta contra el templo del Espíritu Santo, o sea, con el cuerpo, Dios va a atentar contra él. ¿Me está recibiendo? Amén. Continuemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que sus hijos no forniquen, ni física ni espiritualmente, porque también hay un tema que viene que ver con fornicación espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando la fornicación tiene un sentido espiritual, significa que yo tengo intimidad con otras cosas fuera de Dios. ¿Me hice entender? Miren lo que dice el versículo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuántos están de fiesta aquí? Al final le digo quién es la fiesta. No con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia. Perdón, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Se da cuenta que tanto en el antiguo, en el tiempo de Jesús, y ahora en el Nuevo Testamento, lo que la Biblia nos enseña es que la levadura es tipo de pecado y de falsa enseñanza. Eso es lo que significa levadura. Entonces, sino que nosotros celebremos nuestros panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, o nuevamente es definida como malicia y maldad. O sea que básicamente lo que él estaba diciendo es: miren, muchachos, ustedes saben muy bien que hay un problema de fornicación en la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con el problema de fornicación? Tienen que llamar a ese sujeto y ponerlo en disciplina. Porque si no se disciplina a la persona, ¿qué va a pasar? Le va a hacer daño a la congregación. Y espiritualmente, Pablo también les está diciendo: revisen su corazón. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana es que nosotros, cada uno de nosotros, revisemos cómo está nuestro corazón, si hay levadura en nuestras vidas, que tiene que ver en el orden de la enseñanza y en el orden de ¿qué? Del pecado. Amén. Ahora, dice: así que celebremos la fiesta. La fiesta aquí no se refiere a la Pascua ni la Cena del Señor. Aquí está hablando de un sentido general de que toda la vida del creyente es una fiesta. O sea, su vida es una fiesta.
Usted todos los días tiene un motivo para celebrar. ¿Y cuál es el motivo para celebrar? Que usted ha sido redimido, ha sido comprado con la sangre de Cristo, ha sido salvado, usted es sanado. Usted no va para el infierno, ahora usted va para el cielo, porque ahora Dios está con usted. Aleluya. Aleluya. Porque tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Así que toda nuestra existencia debe ser un gozo. Y nos levantamos todos los días con gozo y con alegría, y todos los días celebramos. Ahora miren lo que le dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 5:9. Un poco de levadura, ¿leuda qué? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la iglesia? Te tira: tengo algo contra ti, porque ¿haz qué? Yo le enseñé hace 2 domingos atrás. A veces las cosas que nos parecen más inocentes son las levaduras que nos meten, y es lo que nos termina haciendo daño. Amén. ¿Qué significa aquí cuando Pablo le dice eso? Una falta de enseñanza. O sea que un poco de falsa de enseñanza puede destruir tu fe y todo lo que el Señor ha hecho en tu vida durante mucho tiempo. Le doy un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo claro de una falsa enseñanza que a muchos de ustedes le metieron en el corazón y quizás no se dieron cuenta. Y hoy a muchos cristianos les está haciendo daño. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron que el diezmo es algo que se roban los pastores? Mira ¿A cuántos de ustedes les enseñaron, ya sea porque escucharon una predicación o porque en un momento dado alguien con un corazón dañado que está en contra de eso se los dijo, les hizo la mención, o de pronto en un momento dado ustedes no quisieron hacerlo porque el diablo se lo hizo, llegaron a decir que escucharon esto, en el nuevo, el diezmo no es del Nuevo Testamento? Un poco de levadura, un poco de levadura, un poco de levadura leudó la masa. Y tú te encuentras con creyentes que dicen: no, pastor, yo hace como 10 años atrás, yo un día escuché un predicador que dijo eso. Le leudaron la masa, le metieron una mezcla. Amén. ¿Qué pasó? Pablo le dijo: un poco de levadura leudó la masa. ¿Por qué? Porque vinieron unos judaizantes y le dijeron un día: ustedes son salvos porque aceptaron a Cristo, y eso es todo, así, chévere, gratis, sin más allá y sin más acá. Y los de Galatas dijeron: sí, claro, eso nos lo enseñó Pablo. Pablo nos enseñó eso. Mire, Pablo les mintió. Eso es lo que le pasó a los Gálatas. Por eso es que ellos cayeron de la gracia. Pablo les mintió. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no les dijo lo más importante: que ustedes tienen que celebrar la Pascua, que tienen que hacer sacrificio, que tienen que circuncidarse para que puedan estar en el pacto con Dios. ¿Y sabe lo que hicieron? Todos los Gálatas corrieron a circuncidarse, corrieron a hacer Pascua. Todo lo que Pablo ha dicho lo había tirado. Un poco de levadura ¿leuda qué? Toda la masa. Yo les predico a ustedes hoy aquí, pero esta semana van y escuchan otro predicador y les dice otra cosa diferente, y ustedes les creen a los otros y no a su pastor. Un poco de levadura, un poco de levadura. Yo soy de los predicadores abiertos. Si usted quiere, vaya a su casa, escriba todo lo que le he dicho y vaya a estudiarlo usted mismo por la palabra. No tengo ningún problema que usted me llame y me pregunte, porque lo que le estoy predicando a usted es la palabra de Dios. Pero un poco de levadura, un poco de levadura dejó toda la masa. Te metieron una medida de levadura. ¡Yujú! Amén, sí, amén, no. Eso es lo que estaba pasando. Así de sencillo. Entonces, la levadura nos afecta, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, la Biblia menciona 3 tipos de levadura. La levadura de los fariseos, Lucas 12:1. Estos, juntándose por millares de multitud, todos estaban atropellándose uno a otro porque querían escuchar a Jesús. Y comenzó a decirle a los discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos es la hipocresía. Ahora, esta es una de las levaduras que el diablo más pone en las iglesias y en la vida de los creyentes, lo que se llama el legalismo. Amén. Porque al referirse a la levadura de los fariseos, se define como hipocresía. Ahora bien, la palabra hipocresía o Jesús trataba de decir, era porque ellos profesaban adherirse a la palabra de Dios, pero
en sus más precisos detalles. O sea, buscaban los detalles más pequeños de la palabra para hacerlo, pero había una obediencia solamente externa, superficial, pero su corazón no estaba bien delante de Dios. Y ese es el problema del legalismo. Amén. Porque el legalismo te dice no te pongas, no hagas, pero su corazón está mal. ¿Me está recibiendo? Entonces, me gustó esta definición de hipocresía. Hipocresía significa juego de acciones. O sea, que la persona que entra en este juego de la levadura de los fariseos, entra con esta levadura de los fariseos, entra en un juego de acciones. O sea, llevan una máscara. ¿Por qué? Porque de pronto le demuestran algo a las personas, pero su corazón por dentro está ¿qué? No está bien. Y eso es lo que hace el legalismo y es lo que nos enseña el legalismo. Que si tú no te haces, si tú no te pones, si tú no vas, si tú no llegas, si tú no concretas, si tu nivel de oración no es de 3 horas, no es de 4 horas, si no te haces un ayuno toda la semana, entonces tú estás grave. ¿Me estás recibiendo? Y ese es el problema cuando nosotros queremos aparentar y mostrar o proyectar una cosa, pero nuestro corazón no se encuentra bien. Por eso le dije al principio, lo primero que nosotros tenemos que revisar es nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si usted mira la vida de Jesús y tiene que ser inspiradora para nosotros, Jesús vivía para agradar a Dios, lo que Dios quería. Entonces él ve a los discípulos preocupados por los fariseos, entonces les advierte que es mejor temer a Dios que temer a los hombres. ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una posición incómoda? Y es incómoda porque incomoda. Que a veces estamos delante de personas y a veces nos da pena o nos da miedo decir que somos cristianos para que no nos rechacen. ¿Cierto? O a veces nos vemos involucrados en ciertos eventos, ciertas actividades y no decimos, no, yo no participo de eso porque eso no va conmigo. ¿Por qué? Porque tengo temor, tengo miedo de lo que va a decir la gente, lo que va a decir la familia, lo que va a decir cualquier otra persona, sencillamente porque soy cristiano. Eso es lo que hace el legalismo. No tengo libertad para poder expresar lo que yo soy. Y yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano. Usted es un cristiano. Y usted no puede ocultarse detrás de nada para decirle a todo el mundo que usted es un cristiano, que usted piensa diferente, que usted habla diferente. Y no importa si usted va en contra de una corriente que todo el mundo, todas sus amistades aparentes llevan, pero usted marca la diferencia. Usted es un creyente, usted es cristiano. Y yo no me tengo por qué sentir avergonzado al Dios que yo adoro, del Señor que me ha salvado, de quien dio la vida por mí, de quien derramó su sangre por mí. Yo soy cristiano aquí en cualquier parte del mundo. Aleluya. Y se acabó el problema. Tenemos que aprender a ser íntegros en esa parte. Amén. Principios se le van a ir, pero después volverán porque lo van a ver usted como un referente de autoridad. Cuando empiecen a tener problemas y te vean que tú vas bien, que tú vas marchando firme, yo quiero, ¿cómo haces tú? Soy un hijo de Dios. ¿Me está recibiendo? Entonces, si tememos a Dios, no tenemos por qué temerle a nadie más, ni a ninguna otra persona, ni al jefe, ni a los compañeros, ni a más nadie. Somos nosotros hijos de Dios y punto. Entonces cuando empezamos a temer a la gente, estamos en peligro de entrar en compromiso por agradarles y protegernos. Y esto es lo que nos lleva a la hipocresía, lo que se llama juego de acciones. ¿Por qué juego de acciones? Porque accionamos delante de ellos una cosa, pero accionamos delante de otros de otra manera. Somos una cosa aquí y otra cosa allá. Ahí es donde tenemos que no tener cuidado. Por eso le dije, hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Y no nos damos cuenta que eso ha sido una levadura, algo que nos ha leudado a nosotros los creyentes. Ahora, por otra parte, también habla del legalismo dentro de la iglesia. Legalismo dice que debemos estar bajo la ley. Y eso es lo que enseñaban los fariseos. ¿Qué enseñaban ellos? Que habían mandamientos de hombres. Establecían mandamientos de hombres por encima de la palabra. Y cuando hablamos de legalismo significa que le van a añadir hábitos y costumbres, óyeme bien, a la palabra, rompiendo o sacando a los hombres de la libertad que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces hay que ver que el legalismo es una religión sustituta en lugar de una relación con Dios. Usted y yo no tenemos religión, usted y yo tenemos una relación con el Padre Celestial por medio del camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Diga, yo tengo una relación con Dios. ¿Usted quiere ser un legalista? ¿Usted quiere ser legalista? Le voy a enseñar a ser legalista. ¿Quiere ser legalista? Le voy a enseñar. Conozco un legalista. ¿Cómo se puede llegar a ser un legalista? Haga reglas fuera de la Biblia. Establece usted sus propias reglas fuera de la Biblia. Ahora trate de guardar sus reglas establecidas. Castíguese usted mismo cuando usted no cumpla sus reglas. Sea orgulloso delante de los hombres cuando usted guarde sus propias reglas. Sea un juez sobre otro cuando esa persona no le cumple las reglas suyas.
Enójese cuando otros rompen sus reglas o tienen diferentes reglas. Y castíguese usted cuando usted no cumple su propia regla. Ese es un legalista. Amén. Nosotros no hemos sido llamados para ser legalistas. Hemos sido llamados para vivir bajo la gracia de Dios. Amén. Muy bien. La segunda levadura que tenemos que cuidarnos en este tiempo es la levadura de los saduceos. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Resulta que los saduceos era la contraparte. Esto era un extremo legalismo, pero resulta que los saduceos era el libertinaje. Entonces, escuche con atención. Los extremos no son buenos. Te lo repito, los extremos no son buenos. Y en Cristo nosotros tenemos que ser centrados. Diga conmigo, centrados. Ahora, ¿por qué la levadura de los saduceos? Porque los saduceos eran más racionalistas. Ellos negociaban mucho las cosas sobrenaturales. Eran los librepensadores de ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Y ellos eran semejantes a los creyentes liberales de hoy en día. Es más, ellos habían establecido un sistema de dudas y de negaciones. Por ejemplo, ellos negaban la existencia de ángeles, negaban la existencia de los espíritus malignos, negaban la existencia de la resurrección del cuerpo, negaban la existencia de la inmortalidad y del castigo eterno. Por eso era que yo estaba enseñando acerca del infierno, porque este tipo de creyentes niegan la existencia del infierno. Amén. Entonces, básicamente, mientras que la levadura de los fariseos es el legalismo, es poner reglas, vivir una doble vida, la levadura de los saduceos es el escepticismo. No creen en muchas cosas. Entonces, cuando se tolera eso, se impregna como la harina, como la levadura en harina. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan cosas a la Biblia, a la doctrina del infierno, del juicio, del rapto, la tribulación. Hoy en día estamos viendo, escuchando mensajes de predicadores que dicen que la tribulación no existe. Es más, va a escuchar mensajes, y ojo con este mensaje que está dando fuerza, que si usted está enfermo, esa es la voluntad de Dios para su vida, porque desde un principio Dios escogió que unos fueran sanos y otros fueran enfermos. Eso es falso, eso es demoníaco, eso es del diablo, ahí sí me atrevo a decirlo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo nosotros somos sanos. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser golpeados con enfermedades, sí, pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Dios quiere sanarnos y Él nos sanó hace 2000 años, pero también tiene el poder para manifestar esa sanidad hoy en día en nuestras vidas. ¿Está recibiendo? Entonces, nos metieron ¿la qué? La levadura. Entonces tú te encuentras con creyentes: no, aquí es que esta es la voluntad de Dios, es que tú no sabes, yo no puedo decidir eso porque es que Dios quiso, Dios es soberano. Esa es la falsa doctrina de la soberanía de Dios, porque la doctrina de la soberanía de Dios es buena, Dios es soberano, pero la han tergiversado. Es que Dios quiere que yo esté así. Entonces, y eso es lo que se conoce como el evangelio del drama, creo que le llaman, el fatalista. Gracias, pastora. El evangelio fatalista. No, sí, yo fui golpeado con un cáncer. A mí me dio cáncer. Un cáncer nivel 4. Un tumor de 15 centímetros que me tenía orinando sangre y yo no sabía. ¿Me están recibiendo? Pero me agarré la palabra de Dios y le dije: Señor, tú eres mi sanador. Y tú me sanas. Y tú me sanas. Si me llegó la hora de irme de aquí a la tierra, yo lo voy a aceptar, pero me voy a plantar en la palabra de sanidad. Y me paré en la palabra de sanidad y le creí a Dios por mi sanidad, hasta que me dijo Dios: el milagro que voy a hacer contigo es preservación de vida. Pierdes el riñón, pero te preservo la vida. Y aquí estoy. Y si Dios me sana a mí, lo sana usted. Y si Dios bendice a otro y me bendice a mí, también lo bendice usted, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es maravilloso. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia, ojo, la influencia de esta levadura hoy en día es vivir una vida sin consagración. Es vivir una vida sin santidad, una vida sin sacrificio, una vida vivimos para agradar la carne. No, esta es la influencia que nos ha metido este tipo de levadura, los saduceos. O sea, vivimos para nosotros, pero no vivimos para el Señor. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué hace el libertinaje en este tiempo? Hace mucho énfasis en la gracia de Dios, en el amor de Dios, pero no en el temor de Dios. Y hay que mantener el equilibrio.
Entonces, cuando se vive el cristianismo sin el temor de Dios, ahí es donde se convierte en libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Es gracia sin responsabilidad. Entonces, cuando yo he entendido que yo estoy en la gracia de Dios, en el nuevo pacto, tengo más responsabilidad de vivir para Dios y de consagrarme para Dios. De eso se trata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice Romanos 11:22. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo algo poderoso: no podemos ignorar el amor de Dios y el juicio de Dios. Entonces, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron. O sea, Dios fue severo con los que cayeron. O sea, está hablando de Israel. Pero mira la bondad de Dios para contigo. Pero mira lo que dice, porque aquí está la clave. Si permaneces en esa bondad, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Permanecer en la bondad de Dios. O sea, estamos en la gracia de Dios, tenemos mejores promesas, mejores bendiciones, pero vamos a ser más responsables de cuidar esa bondad, de estar en esa bondad. Amén. Ya no vivir para nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. ¿Cuánto les gusta vivir para Dios? Es la experiencia más maravillosa. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Hombre, que no tomemos la gracia de Dios en vano. 2 Corintios 6:1 dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios. ¿Cuál es el regalo maravilloso de la bondad de Dios que Dios te dio a ti? La salvación. Entonces, aprécielo, valórelo. Le dice, y luego, mira lo que dice Pablo, dice a los Corintios, y luego no le den importancia. Entonces nosotros recibimos su salvación por gracia, sanidad por gracia, liberación por su gracia, restauración por su gracia, pero no para vivir al extremo, sino para vivir para el Señor. O sea que la gracia me lleva a mí a consagrarme. La gracia me lleva a que tenga yo reverencia por la palabra de Dios. La gracia me lleva a que yo tenga reverencia por su presencia, que yo me someta a Él, que yo resista al diablo, todas esas cosas. Y la tercera levadura, la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Y le mandó diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Resulta que Herodes era un político, rico. Y su conducta, la conducta de Herodes no era la mejor. Era muy incrédulo, era muy ambicioso. Y resulta que los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, se caracterizaban también por esa conducta escéptica, inmoral y corrupta. Resulta que la influencia, óigame bien, de esta levadura es ese pensamiento escéptico, ese pensamiento inmoral, que si bien no están practicando ningún tipo de pecado, lo están aprobando, no lo rechazan, sino que lo toleran. Y eso es corrupción. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio, típico de la levadura, que es la tibieza espiritual en la vida de los creyentes, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, que habían adquirido tantas cosas dentro del orden de lo natural que se respaldaban, se escudaban con eso y confiaban más en sus adquisiciones y no en Dios. Entonces mira lo que dice Dios: tú puedes tener todo eso, pero tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, eres desnudo, pero yo te aconsejo que de mí compres. O sea, adquirir, buscar, invertir oro refinado. ¿Sabes qué significa oro refinado? Fe. Desarrolla fe, compra fe a través de la palabra, para que seas rico. ¿Rico en qué? En fe. Dios no nos promete ser millonarios, pero sí nos promete ser ricos. Ricos en fe. Y compra vestidura blanca para vestirte, es decir, consagración, santidad. Y que no descubra tu vergüenza de tu y unge tus ojos con colirio. Es decir, que tengas una nueva visión, una visión espiritual, pero el colirio ahí representa, deja que te alumbre el Espíritu Santo por medio de la palabra, porque el colirio era un elemento, era una sustancia que ellos utilizaban para traer sanidad cuando la gente estaba enferma de los ojos. Entonces lo que el Señor está diciendo es: hey, vamos a inclinarnos, vamos a tomar el centro, no nos dejemos leudar, vamos a rechazar todo tipo de fermentación, todo tipo de levadura, y vamos a vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la forma de quitar la levadura? ¿Cómo quitamos la levadura en nuestras vidas? Por medio del fuego. Diga conmigo: fuego. Resulta que el panadero, después que le ha echado la levadura al pan, el pan está leudado, lo lleva ¿a dónde? Al horno. Y cuando meten al pan en el horno, el fuego consume la levadura. Amén. 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice? Limpiaos pues. ¿Quiénes se tienen que limpiar? ¿Quién se tiene que limpiar? Diga: nosotros. Limpiaos pues
de la vieja levadura. O sea, de la vieja forma de pensar, los viejos hábitos, las falsas enseñanzas que formaron patrones de pensamiento que influenciaron en nuestro carácter. Limpiado de eso, para que seáis nueva masa. Ojo con eso, porque mire lo que dice: para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Oye, escucha, aquí hay revelación. Porque en estos momentos Dios te ve a ti como una masa sin levadura. Mira lo que dice, míralo. Para que seáis nueva masa, porque tú eres nueva masa. ¿Qué es lo que hace que tú seas nueva masa? Ahora que tú naciste de nuevo. Que tuviéramos una masa fermentada que veníamos del mundo. Pero ¿qué hizo el Señor? A través del nuevo nacimiento y por medio de su sangre nos quitó la levadura del mundo. ¿Te acuerdas al principio cuando le dijo al pueblo de Israel, cuando iban a salir, saquen la levadura de la casa? ¿Cierto? Porque para donde ustedes van a ir sin levadura. Y eso, ellos comenzaron la marcha sin levadura. Nosotros comenzamos una nueva vida sin levadura, porque fue quitado la naturaleza y pecado de nosotros. ¿Sí o no? Entonces mira cómo te ve Dios a ti. Dios te ve a ti como una masa sin levadura. Pero hay ciertas cositas, cierta levadura que a veces ha sido introducida en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos que limpiar. ¿Cuántos dicen aleluya? De eso se trata. Entonces, ¿cómo quitamos esa levadura vieja? Con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego del avivamiento en tu vida, con el fuego del poder del Espíritu Santo a través de la presencia de Dios, con el fuego que produce la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Intimidad con Dios, meterme con Dios, orarle a Dios en la presencia de Dios allí, provocando el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas allí, adorando al Señor, cantando himnos, cantando alabanza, hablando lo que dice la palabra. Y eso va a producir el fuego del Espíritu Santo, y eso es lo que va a comenzar a traer la limpieza de la levadura en tu vida. ¿Por qué? Porque el calor mata las bacterias, ¿sabe usted eso? Malaquías 3 del 2 al 3. Miren lo que dice el profeta Malaquías. El profeta Malaquías es interesante porque el profeta Malaquías tuvo una mirada telescópica. Es decir, el profeta Malaquías desde su tiempo vio a Cristo en sus dos venidas, en la primera venida y en la segunda venida. Eso es lo que se llama la mirada telescópica. Es decir, que ellos vieron a Jesucristo venir en dos. Entonces, aquí cuando Malaquías está hablando de su segunda venida. Y miren lo que está diciendo: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador, está hablando de la segunda venida, que refina el metal, y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. ¡Y tremendo! Eso es poderoso. Y versículo 3: se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria y purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Entonces, escúcheme con atención. ¿Qué hace Cristo? Cristo viene como un fuego. La presencia de Dios es fuego del Señor, y en ese fuego de su presencia se quita la vieja levadura. Amén. Entonces quitamos la levadura que no es buena, pero la levadura que influencia, que es buena, es aquella que viene de nosotros hacia el mundo. La levadura para influencia de nosotros como iglesia para el mundo es buena. O sea que cuando nosotros hablamos de levadura, no solamente la parte mala, sino que nosotros también podemos influenciar al mundo. Nosotros somos la levadura y tenemos la levadura del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y el mundo es la masa, y nosotros podemos ir al mundo a llevar la predicación del evangelio, hacer que la predicación del evangelio se impregne por todo el mundo y llevarlo al conocimiento de todas las personas. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea que nosotros queremos penetrar al mundo con el evangelio. Queremos influenciar al mundo con el evangelio. El llamado de iglesia es llevar la levadura del evangelio, es llevar la palabra de salvación, es decirle a la gente que hay esperanza, es decirle a la gente que ya Cristo viene por su iglesia, que hay gente que ya Cristo viene por sus redimidos, por aquellos que son salvos. Es decirle a las personas: ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo Jesús, hay sanidad para tu vida, hay salvación para tu vida. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ir y llevar la palabra de salvación. Mateo 28 y 19: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que hoy que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que el reino de los cielos es como la levadura. Su influencia se extiende por todo el mundo. Así como esa levadura se extiende sobre la masa. La harina es el mundo. La levadura es el evangelio. Y la mujer es la iglesia. Amén. Que la iglesia toma el evangelio y va y lleva. Entonces, no nos dejemos leudar de allá afuera, ni por el legalismo, ni por el libertinaje, ni por vivir una vida allí, ahí escéptica, sino que seamos nosotros quienes tenemos la revelación, quienes tenemos la buena salvación. Vamos a leudar, vamos a llevar el evangelio. Si usted tiene un amigo o una persona, déjele la semilla sembrada del evangelio. Póngale la porción de levadura a esa persona. Cuando usted le diga a esa persona, sabe que Jesús te ama a ti, que Dios tiene cosas importantes para ti. Comienza a sembrarle la semilla a la persona de la palabra. Póngale la pequeña levadura, que esa semilla nunca regresará a Dios vacía. Hable a la persona, llévele el mensaje a la persona todas las veces que pueda, porque tarde o temprano usted verá que esa persona comenzará a dar fruto al 100%. Cuando quiera darse cuenta, se va a despertar el hambre y la sed de esa persona y te va a decir: yo quiero estar contigo, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero que tú me lleves donde tú vas, yo quiero que tú me enseñes a orar, yo quiero que tú me enseñes a hacer la palabra. Y así nosotros vamos a impregnar la vida de otros. Amén. Tenemos que tener cuidado, mis hijos. Los tiempos no son fáciles. Amén. Pero Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo importante. Hoy mi palabra, mi enseñanza es para abrirle a usted los ojos. No para criticar ni juzgar a nadie aquí, ni para hacer sentir mal a nadie, porque ese no es mi propósito. No es nada por el estilo, nunca he querido hacer eso. Es simplemente que quiero que abramos los ojos. Que abramos los ojos. Porque hoy en día se están viendo cosas bastante sorprendentes. Amén. Y no nos deben sorprender porque están escritas en la palabra. Pero nosotros nos mantenemos firmes y avanzamos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, y colóquese de pie, por favor.